Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien el día de hoy. Como siempre es un placer tenerlos aquí con nosotros, listos para sumergirnos juntos en otra historia que, les aseguro, les dejará con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un momento que ha capturado la atención de muchos, un evento que, como bien indica el título que probablemente vieron, involucra a Halil Ibrahim y a Esla, y que resultó en una sorpresa mayúscula, dejando a Esla, bueno, sin palabras. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este acontecimiento único y especial. Y antes de empezar con esta fascinante narrativa, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, centrémonos en lo que nos trae hoy aquí. La premisa es simple pero intrigante, un evento único, la presencia de dos personalidades destacadas, Halil Ibrahim y Esla, y como resultado, una reacción inesperada por parte de Esla. Pero, ¿qué fue exactamente este evento? ¿Qué hizo Halil Ibrahim que tuvo tal impacto? ¿Por qué Esla, conocida por su carácter fuerte y su elocuencia, se quedó en silencio? Vamos a viajar a través de este momento para entenderlo todo. Este evento se desarrolló en el marco de una velada muy especial, una de esas ocasiones donde las celebridades se reúnen, a veces para homenajear a alguien, otras para presentar algo nuevo, o simplemente para celebrar un hito importante en la carrera de uno de ellos. En esta oportunidad, se trataba de una celebración íntima pero a la vez muy significativa, y la presencia de Halil Ibrahim y Esla no pasó desapercibida. Ambos son figuras muy queridas y admiradas en sus respectivos campos, y su interacción siempre genera interés. Imaginen la escena, un salón elegantemente decorado, la atmósfera cargada de expectación, y la entrada de los invitados. Esla, como siempre, irradiando carisma y elegancia, probablemente conversando animadamente con otros asistentes. Y de repente surge la figura de Halil Ibrahim. Ahora, lo crucial aquí es lo que sucedió a continuación. No fue un simple saludo o una conversación casual. Lo que Halil Ibrahim preparó o hizo fue algo que trascendió lo esperado. Sin entrar aún en el detalle exacto, podemos decir que se trató de un gesto que combinó sorpresa, emoción y un toque de genialidad. Halil Ibrahim, conocido por su astucia y su capacidad para conectar con la gente, orquestó un momento que estaba claramente pensado para impactar. Y vaya que lo logró. La clave estuvo en la autenticidad y en la forma en que se presentó este gesto. No fue algo forzado, sino una expresión genuina de admiración, respeto o tal vez, un reconocimiento de algo que Esla había logrado o representado. Se rumorea que Halil Ibrahim, quizás anticipándose a la ocasión, había estado trabajando en secreto en algo. Podría haber sido una dedicatoria especial, una actuación sorpresa, la presentación de un regalo único y personal, o incluso, un discurso que conmovió hasta lo más profundo. Lo importante es que cada elemento estaba cuidadosamente planeado para crear un efecto dominó de emociones. Cuando llegó el momento y se desveló la sorpresa, las miradas se posaron en Esla. Se dice que su expresión cambió de manera radical. La sonrisa se desvaneció, pero no por decepción, sino por la pura conmoción. Sus ojos, que usualmente brillan con chispa y determinación, se abrieron en incredulidad. Intentó hablar, quizás para expresar su agradecimiento o su sorpresa, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. El silencio que siguió fue paradójicamente más elocuente que cualquier discurso. Fue un silencio cargado de significado, un silencio que hablaba de la profundidad del impacto que el gesto de Halil Ibrahim había tenido en ella. ¿Y qué podría haber sido tan especial? Podríamos especular. Quizás Halil Ibrahim recordó un momento clave en la carrera de Esla que nadie más había destacado. O tal vez se refirió a un aspecto personal de su vida que demostraba una comprensión profunda de quién es ella como persona, más allá de su fama. Podría haber sido un detalle que conectaba el pasado de Esla con su presente, un puente entre sus sueños y su realidad, presentado de una manera tan conmovedora que las palabras se volvieron insuficientes. Una de las teorías más comentadas es que Halil Ibrahim hizo referencia a un talento oculto o a una habilidad que Esla poseía pero que rara vez mostraba públicamente, y que él había descubierto y admirado. Imaginemos que Esla, además de su carrera principal, tiene un talento para la pintura, la poesía o incluso, alguna habilidad musical que solo unos pocos conocían.
Y Halil Ibrahim, en un momento público, decide sacar a la luz esa faceta, dedicándole unas palabras de elogio y reconocimiento que la dejaron boquiabierta. Otra posibilidad es que se tratara de un reconocimiento a un sacrificio o a un esfuerzo particular que Esla había realizado para alcanzar sus metas. A veces el éxito viene acompañado de desafíos invisibles, y que alguien como Halil Ibrahim, que también ha recorrido un camino similar, lo reconozca públicamente puede ser tremendamente emotivo. Podría haber sido un recordatorio de sus inicios, de las batallas que libró, y de cómo ha superado cada obstáculo con gracia y perseverancia. Lo que sí sabemos por los ecos que han llegado hasta nosotros, es que la reacción de Esla no fue solo de sorpresa. Fue una mezcla de asombro, gratitud y una profunda emoción que la dejó momentáneamente sin poder articular palabra. Es un testimonio de la habilidad de Halil Ibrahim para leer a las personas y para crear momentos que resuenan a un nivel muy personal. No se trata solo de un evento público, sino de un instante que se grabó en la memoria de Esla, un recuerdo que atesorará. La clave de que dejara a Esla sin palabras radica, precisamente, en la sorpresa bien ejecutada. No se trataba de algo predecible. Halil Ibrahim debió haber estudiado minuciosamente a Esla, buscando ese punto débil, esa fibra sensible que al tocarla, generara una reacción tan impactante. Y lo logró con creces. La imagen de Esla, normalmente tan segura y expresiva, en un estado de mutismo emotivo, es una imagen poderosa. Este evento único nos recuerda la importancia de los gestos sinceros y bien pensados. En un mundo donde a menudo la superficialidad prima, estos momentos de conexión genuina y de reconocimiento profundo son lo que realmente perduran y lo que dejan una marca imborrable. Halil Ibrahim no solo dio un discurso o un regalo, dio un momento de validación, de comprensión y de aprecio que resonó en Esla de una manera que superó cualquier expectativa. Y para quienes se preguntan si habrá imágenes o vídeos de este momento, la esperanza está en que alguien haya capturado la esencia de esa reacción. Porque, en definitiva, las imágenes a menudo cuentan más que 1000 palabras, y ver la expresión en el rostro de Esla en ese instante sería la confirmación definitiva del impacto del gesto de Halil Ibrahim. En resumen, hemos explorado el intrigante evento en el que Halil Ibrahim dejó a Esla sin palabras. Hemos especulado sobre las posibles razones detrás de esta reacción tan impactante, desde talentos ocultos hasta reconocimientos de esfuerzo y sacrificio. Lo que queda claro es que fue un momento único, lleno de emoción y de una conexión humana profunda, orquestado magistralmente por Halil Ibrahim. Este suceso nos recuerda el poder de la sorpresa bien intencionada y la importancia de reconocer y valorar a las personas en un nivel más allá de lo superficial. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que hizo Halil Ibrahim para dejar a Esla tan impactada? ¿Han vivido alguna experiencia similar donde las palabras se quedaron cortas? Déjenme sus opiniones y sus propias anécdotas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y que ustedes sean parte activa de esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta es una señal para nosotros de que estamos en el camino correcto y nos ayuda a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Les prometemos seguir trayéndoles contenido fascinante y emocionante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.